Hola a todos, bienvenidos de nuevo a ForLab. Hoy tenemos una avería un poco diferente, ¿vale? Normalmente nos habéis visto reparar teléfonos móviles, bueno, tablets y pequeños dispositivos, y hoy nos ha llegado un televisor, ¿vale? Es un LG de 55 pulgadas y el cliente ya nos ha indicado de que cuando lo tenía todavía instalado en casa el audio funcionaba, pero no daba imagen. Normalmente cuando no da imagen, cuando no se percibe imagen, puede ser dos cosas. Puede ser un problema en el backlight, igual que pueda pasar en un teléfono, ¿vale? Que le falta, o porque se ha fundido algún LED y ha cortado toda la cadena de LED, que normalmente van en serie, y entonces pues ha dejado de dar la luz de fondo que genera realmente la luz de la pantalla. Pues puede ser uno de los fallos, que no funcione el backlight, y la otra es que no funcione el panel en sí. Entonces, aunque se llegue a distinguir un poco la luz de fondo de que entra backlight, ¿vale? Por detrás, pero no genera imagen, ¿vale? Entonces, ahora mismo está en stand-by, ¿vale? Si nos acercamos un poquito, veremos que en este caso en concreto el problema que está teniendo la pantalla es que cuando la enciendo sí que se llega a ver backlight. Vamos a encenderla. Si os fijáis, a ver si se aprecia en la grabación, sí que se nota retroiluminación, ¿vale? Se nota que hay luz, ¿vale? Entonces si la apagamos ya veréis que se ve completamente oscura entonces. A ver. Y ahora sí que estaría oscura. Entonces no se nota tampoco demasiado, pero si os fijáis sí que se llega a ver un poquito que la pantalla se llega a iluminar, ¿vale? Con lo cual el backlight en principio no será el problema, y lo más seguro que sea un problema ya pues que tenga que ver pues, con la placa base o con la T-Con, que es digamos que es la interfaz que ajusta ya hacia el panel, ¿vale? Bueno, pues vamos a parar un momentito el vídeo, la desmontamos y empezamos a hacer medidas y pruebas. Tenemos aquí el televisor desmontado y bueno, como es el primer vídeo que vamos a subir nosotros a YouTube sobre una reparación de televisión, pues mira, también vamos a aprovechar un poquito para hacer cuatro conceptos básicos, ¿vale? La televisión, la mayoría de ellas, bueno, las que son de plasma, normalmente lleva o la misma fuente es más grande, o lleva normalmente como otra subtarjeta, que es la que crea las elevaciones que son bastante importantes para alimentar las células de plasma, ¿no? Las celdas de plasma. Pero bueno, este que es un televisor LED, que es lo más común a día de hoy, ¿vale? Pues tenemos la fuente de alimentación, la placa base y la T-Con, ¿vale? Luego también hay aquí una pequeña electrónica. Si os fijáis, aquí hay unos flex, y hay aquí una pequeña electrónica que ya es el previo al panel en sí, ¿vale? Eso ya sería la última parte, ¿vale? Que normalmente está aquí debajo, ¿vale? Pero bueno, las partes más importantes serían esto. Dentro de la fuente, pues esto es una fuente de alimentación conmutada, ¿vale? Como podéis ver, aquí, igual que en muchas fuentes de alimentación conmutada, hay una franja que indica cuál es la parte, bueno, según cómo le llaman, fría, o sea, caliente y fría, o simplemente la parte de donde proviene la alimentación de entrada, ¿vale? Hasta el transformador, hasta bueno, la bobina principal del transformador de entrada, ¿vale? Y entonces tenemos esta división. Aquí, de aquí para allá, ya sería la serie del transformador, ya sería la parte ya de la segunda etapa, digamos. Y entonces, entre una y otra, se comunican mediante unos optoacopladores, que son estos, ¿vale? A un lado es un diodo emisor de luz y al otro lado es un fototransistor. Entonces, simplemente, según el consumo que tenga la tele, ¿vale? Según el amperaje y según lo que en este momento está haciendo el televisor y necesite más o menos potencia, se comunica la segunda etapa, se comunica con la primera mediante estos optoacopladores, ¿vale? Para decirle pues que, bueno, que la frecuencia con la que hace el chopeo, ¿vale? Que es al ser una fuente de alimentación conmutada, lo que hace es que trabaja a muy alta frecuencia, ¿vale? Pues digamos que el pulso del chopeo sea más largo o más corto, ¿vale? La frecuencia siempre es igual, para que al final consigamos más intensidad, o si no hace falta tanta, pues que baje, que sea más corto el pulso del chopeo, ¿vale? Para el trabajo que está haciendo, ¿no? En sí
el televisor, lo que está consumiendo. Entonces, bueno, aquí tenemos los diodos rectificadores. Y en este caso aquí tenemos una parte, digamos, que generaríamos los 13 voltios ya hacia la placa base, ¿vale? Y luego también generamos una tensión que normalmente suele ser de 1,8, 3,3 según modelo, que sería para la tensión de standby. Bueno, o sea, es el always on, es una tensión que siempre está presente y que tiene que estar para que tú aunque la tele está apagada, cuando le damos al mando a distancia, pues encienda, ¿no? Para eso tiene que haber una pequeña parte de la electrónica que esté operativa, el mismo botón de encendido manual también, el pilotito que esté encendido, ¿vale? Aunque esté la tele apagada, realmente siempre hay unas mínimas cosas que sí que están encendidas, ¿vale? La única manera de apagarla totalmente sería desconectarla, ¿vale? Y entonces, pues aquí esta parte de aquí, y aquí esta parte, ¿vale? Aquí tenemos estos dos cables, bueno, que serían 4 en total, 2 blancos, 2 negros, son para el backlight, ¿vale? O sea, esta digamos que llevará, no sé ahora mismo cuántas filas de LEDs llevará, pero están divididas en dos partes, o sea, todas no cuelgan de un circuito, sino que cuelgan de dos. Y entonces aquí lo que, si os fijáis, hay veces que vienen 4 cables, ¿vale? Pero luego solo hay un circuito de backlight. O sea, directamente está hecho el serie por debajo. O sea, está soldado al final en serie, ¿no? Uno con el otro. Pero en este caso no. Si os fijáis es paralelo completamente. Aquí tenemos los condensadores y tenemos los pequeños transformadores de una parte del backlight y de la otra. O sea, son dos circuitos independientes. En los móviles y en las tablets también pasa cuando son, por ejemplo, modelos ya más grandes como los modelos Plus y tal, pues en vez de tener un circuito de backlight tiene dos circuitos de backlight, ¿vale? Aquí no lo vemos porque debe estar por debajo, hay un integrado, ¿vale? Que es el que controla el chopeo, ¿vale? Que tiene que estar aquí los MOSFETs, ¿vale? Porque se calientan que son los que harían en sí la elevación de frecuencia para que se pueda trabajar con transformadores más pequeños, que es la base de una fuente de alimentación conmutada. Y bueno, lo último, pues aquí tenemos, si nos fijamos aquí tenemos un poquito una tabla, ¿vale? Que nos explica que hay unas tensiones de 13 voltios, que son la mayoría, porque bueno, se distribuyen en diferentes cables para que no sobrecargue tanto. Y entonces luego tenemos una tensión que es la always on realmente, ¿vale? Que es el que siempre presente. Y entonces tenemos aquí un power on, ¿vale? Que es el cablecito azul, ¿vale? Aquí, que esto lo que hace es que si esa tensión no vuelve, la fuente no funciona. Cuando esa tensión vuelve, digamos que es porque le da el impulso ya para que la fuente empiece a trabajar o sea, es como le da la indicación de que tiene que empezar a funcionar la televisión, ¿vale? Entonces la fuente suministra los 13 voltios. De normal no lo hace, ¿vale? La fuente normal no suministra esos 13 voltios porque no hace falta, estaría apagada, ¿no? Entonces cuando la enciendes, sí que la placa le devuelve esa misma tensión de always on. Cuando la detecta, dice, vale, quieren encender la tele. Entonces, pum, empieza a funcionar ya y da los 13 voltios, ¿vale? En algunas fuentes, por ejemplo, como de Samsung, simplemente incluso aunque esté así desconectada, da los 13 voltios por defecto. O sea, digamos que funciona como con lógica inversa. En este caso no. En este caso, si no recibe el eje de la fuente, si no recibe la tensión, no empieza a funcionar. O sea, vendría como con lógica directa, digamos. La tensión del power on. Vale. Bueno, pues, ¿qué más? Pues bueno, si queréis vamos a empezar ya a tratar el problema y así también vamos, con lo que vaya saliendo, pues vamos un poco mirando. Vale, conectamos la tele. Bueno, si os fijáis por aquí, veis en los agujeros que se ve luz, ¿vale? Antes ya lo vimos, que nada más encender el televisor, ¿vale? Se parecía que daba backlight, ¿vale? Y efectivamente, pues vemos que hay retroiluminación, ¿vale? Aquí, vamos a mirar aquí. Vamos a cogernos aquí a negativo, cualquier sitio, aquí mismo que no nos moleste. Y vamos a mirar tensiones, ¿vale? Aquí tenemos las tensiones de 13 voltios y si os fijáis, pues están aquí presentes, ¿vale? Y tenemos una tensión de always on que es de 3,3 voltios y si medimos en el cable azul,
¿vale? Está retornando. ¿Vale? Al estar retornando, por eso está funcionando el televisor. Si yo desconecto de un lado o de otro, imaginemos desconecto la placa base, automáticamente ahora se ha apagado la tele, ¿vale? Porque ya no tenemos esa tensión de always on, y si miramos los 13 voltios, ya no están los 13 voltios. Ahora se está descargando, hay unos condensadores importantes y se irán descargando, ¿vale? Pero ya no está creando la tensión realmente. Eso es lo que estamos viendo, simplemente ya la descarga de los condensadores, ¿vale? Entonces aquí, ¿eso significa que está completamente parada la tele? No, ¿vale? Si nosotros miramos, veremos que tenemos una tensión de 1,8 voltios, que esta sí que la está generando la fuente de alimentación, y es pues lo que hablábamos, ¿no? Para que haya es una tensión mínima presente para funcionar ciertas partes y que pueda encenderse pues cuando nosotros queramos que activar la televisión esté de ese impulso, ¿no? Vale, entonces volvemos a conectar la placa. Vamos a mirar por aquí. Vale, aquí ya tenemos la recepción de la fuente, tenemos los 13 voltios, ¿vale? Y bueno, aquí hay diferentes, si os fijáis, tenemos diferentes fuentes, ¿vale? Cuando veáis así estas bobinas así ya más grandes, como esta, todo esto son fuentes de alimentación, ¿vale? Pero en principio no vamos a dudar de la placa base, porque el cliente nos ha dicho que está dando sonido, ¿vale? Entonces, pues bueno, en principio dudábamos del backlight. Ahora ya cuando hemos visto que sí que da luz, ya el backlight lo hemos podido descartar, ¿vale? Y entonces ahora lo que nos vamos a centrar es en la generación de imagen en sí, ¿vale? Que es lo que es el panel de... Entonces nos vamos a ir no al último, pero al penúltimo punto ya. Nos vamos a saltar la placa base y nos venimos aquí, que es la tarjeta T-Com. Aquí tenemos que tener 12 voltios, bueno, 12-13, ¿vale? Que es la entrada de alimentación de la tarjeta. Esto que hay aquí es un fusible, ¿vale? Es uno de los problemas que podríamos tener, es que aquí sí que tuviéramos los 13 y aquí no. Entonces, que sería que se ha fundido el fusible, ¿vale? Y luego, esto tiene aquí unos conversores de CDC, ¿vale? Aquí tenemos un punto de test que está indicado como VIN, ¿vale? Es la entrada de uno de los conversores, ¿vale? Tenemos los 13 voltios. Y luego tenemos ya las salidas, que ya directamente alimentarían hacia la pequeña electrónica que llevan los paneles de previo del LCD, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, aquí tenemos la VGL, que esta tenía que darnos un valor de 5 voltios negativo, y si os fijáis no nos está dando nada, ¿vale? Esto no es nada, son milivoltios. Y luego tenemos aquí la tensión de VGH, ¿vale? Que esta tenía que dar una tensión bastante elevada, de unos 25-28 voltios, y tampoco nos está dando nada, ¿vale? Todo esto que estamos mirando son unos test points. Y aquí tenemos otra tensión, que es la VDD, ¿vale? Que tampoco nos está dando nada. O sea, estamos teniendo entrada, pero no estamos teniendo salidas de tensión, ¿vale? ¿Por qué puede pasar? Pues pueden pasar por dos cosas. O se ha averiado las fuentes y no está dando esa tensión de salida, o en la carga, o sea, lo que realmente alimenta esas fuentes, ¿vale? Que sería la electrónica y el panel en sí, hay un sobreconsumo, hay un cortocircuito, hay un problema que tira la fuente abajo. La fuente se protege, ve que hay un corto, no puede asumir tanta carga y la fuente se viene abajo, ¿vale? Entonces, en este caso, para probarlo, lo que vamos a desconectar, digamos que la electrónica y el panel tiene dos partes, ¿vale? El lado A y el lado B, ¿vale? En este caso, pues vamos a desconectar una de ellas y vamos a ver primero uno y luego la otra, a ver si realmente proviene el problema de la carga, o si no ya nos centraríamos en mirar la electrónica de la fuente si está funcionando bien, ¿vale? Entonces, bueno, para no trabajar con corriente aquí, porque es un poco... Aquí al quitar o poner estos flex siempre es mejor trabajar sin corriente, no sea que al moverlo hagamos un corto con una pista que vaya a tierra. Vamos a volver a conectar. A ver, ahora veremos, volver a dar backlight, ya tenemos backlight. Y vamos a mirar, tenemos los 13 voltios en la entrada de la T-Com. Y vamos a mirar estas tensiones. Esta tiene que dar unos menos 5 voltios. No tenemos.
Vamos a mirar esta tensión de VGH, no tenemos tampoco tensión. Y esta otra salida del VDD, tampoco tenemos tensión. Vale, hemos desconectado el lado A y nos hemos quedado igual. Vamos a mirar si desconectamos el lado B. Volvemos a conectar el lado A. Vale, vamos a desconectar el lado B. Venga, volvemos a darle chicha. Vale, volvemos a tener backlight, ya se ven los agujeritos que tenemos luz. Miramos en la entrada de la TICOM, tenemos los 13 voltios. Miramos aquí en este punto del UGL y cuidado, ahora sí que tenemos los menos 5,10. Aquí ahora sí que tenemos esa tensión. Aquí tenemos que tener aproximadamente unos 25-28. Los tenemos, los 28 voltios. Y en la VDD tenemos los 15,85. Ahora mismo los conversores de CDC están dando la tensión, ¿vale? Y tenemos conectado el lado A, pero el lado B lo tenemos quitado. Vamos a mirar a ver si empieza a dar algo de imagen, porque son circuitos independientes y es posible. ¿Lo ves? Ya está funcionando una parte del panel, ¿vale? Ya tenemos ahí una parte funcionando, la de la derecha. Vale, entonces vamos a desmontar todo el berenjenal este de los altavoces y tal, ¿vale? Porque aquí va el previo panel, ¿vale? En sí va la electrónica del panel, y aquí ahora nos pueden pasar dos cosas. Puede ser que haya algún problema, que esperemos que sí, en esa electrónica, ¿vale? Y podamos algún condensador en fuga, algún condensador en corto, alguna cosa así, ¿vale? Y se pueda reparar, o también podría ser el mismo panel. Si es el mismo panel, pues ya no se podrá, porque no tiene, habría que cambiar el panel y ya no valdrá la pena reparación, porque costará más el panel, ya que, bueno, es casi una tele, vamos, no tendría sentido, ¿vale? Pero bueno, vamos a confiar a ver si es el previo y lo podemos arreglar. Bueno, pues aquí ya hemos desmontado las protecciones que llevan para las tarjetas, que es el previo panel ya, ¿vale? Que son los que realmente hacen la última conexión ya al panel. Y bueno, nosotros estamos sospechando de la tarjeta derecha, ¿vale? Vamos a revisar, primero vamos a hacer una inspección visual, porque a veces simplemente se llega a apreciar pues algún componente quemado, recalentado, y bueno, a veces simplemente a simple vista ya podemos llegar a observar algún problemilla. Y bueno, en este caso, hacia simple vista no se aprecia nada. Vale, bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a mirar a ver si tuviéramos algún condensador que estuviera en corto. Lo vamos a poner aquí vamos a mirar en continuidad, y vamos a ir cogiendo uno por uno y lo vamos a ir midiendo a ver si encontramos un condensador que pudiera estar en corto. Nada. Esto es una resistencia. Vale, pues por aquí no se ve ningún condensador así corto. Vale, entonces vamos a mirar a ver si vamos a hacer una prueba de impedancia. Vale. Voy a colocar positivo a chapa y vamos a mirar a ver los valores que nos da el pineado aquí en el lado ya de la tarjeta, y así podemos encontrar por un lado si tenemos cortocircuitos, si tenemos líneas abiertas.
Vamos a limpiar un poquito el conector. Vamos a usar un limpiador de contactos. Que me dan bastantes líneas ahí abiertas. Quizás que el conector no está centrando bien. Y nos puede generar, si estuviera un poquito ladeado, nos puede generar desde que algunas líneas de abierta o algún pin toque o dos pines toquen en la misma pista, ¿vale? Porque esté ladeado y justo pille entre dos. Entonces los conectores a veces dan problemilla. Vamos a meter, a ver si, porque teníamos antes ahí también un corto que nos tiraba cuando hemos conectado este lado de la pantalla. Teníamos aquí el corto, a ver si ahora nos ha recuperado con la limpieza. Vale, pues mira, por ahora, teniendo conectados los dos lados, el lado A y el lado B de la pantalla, ya sí que nos da backlight, que antes no nos daba cuando estaba conectado al de la derecha. Puede ser que estuviera un poquito ladeado y estuviera provocando ese corto. Vamos a mirar que las tensiones aquí en la TICOM son correctas. Por un lado teníamos la alimentación de entrada, que tienen que ser 13 voltios. Vamos a ver, 13. Ahora, 13 voltios. Vale. Luego tenemos aquí, esta era la señal negativa, que eran los menos 5, perfecto. Y este son 25-28, ¿vale? Que es la señal VGH. Y la VDD, que tienen que ser unos 15, sí, 15,86. Vale, perfecto. Vale, pues ahora al menos tenemos las tensiones con los dos lados del panel conectados. Vamos a ver si ya nos da imagen bien. A ver si nos ponemos un poquito. Vale, pues bueno, sí. Tenemos ya que nos marca que no hay señal. Vale, que bueno, esto es normal porque la tenemos aquí ahora mismo sin antena. Y vale, la botonera y los infrarrojos y el puerto infrarrojo van en la parte inferior del chasis. Vale, pues si no, la vamos a montar un momento aquí provisional y le conectamos a alguna fuente o por internet o con un pendrive o algo para ver que la imagen es correcta, porque claro, aquí sí que se ve que ya tenemos señal, que tenemos imagen, pero bueno, solamente el dibujito ese no hay señal y poco más. Vale, bueno, entonces vamos a apagarla y vamos a hacer una prueba ya podemos poner un contenido. Vale, pues ahora cortamos, la montamos del todo, o al menos la parte de la botonera y tal para poder trabajar con ella, y miramos a ver si ya tenemos buena imagen. Bueno, pues mira, aquí ya hemos montado aquí el panel superior que tiene, bueno, el inferior mejor dicho, que ya tiene los puertos infrarrojos y tiene los botones aquí ya para el volumen y demás. Vale. Vale. Y bueno, hemos cargado un vídeo de una reparación nuestra de YouTube. Y bueno, como podéis ver ya se ve bien, todo el panel se ve adecuadamente, no hay ningún problema de franja ni nada, ¿vale? Porque bueno, también podía haber sido un problema ya no de la tarjeta previa al panel, sino del panel, entonces ya sí que ahí ya no se hubiese podido reparar porque la única opción hubiese sido cambiar el panel y ya costaría prácticamente lo mismo que costaría la tele, ¿no? Entonces
no tendría una solución viable, ¿no? Pero bueno, en este caso sí que se lo hemos podido encontrar, hemos seguido toda la avería, desde la fuente de alimentación, la tarjeta principal, la TICOM, después hemos visto las tensiones que tenía que tener y por qué no estaban presentes, y al final hemos llegado hasta la conexión de la tarjeta previo panel, y entonces pues ya hemos visto pues que el problema estaba ahí, ¿no? De que no estaba haciendo buen contacto y nos provocaba por un lado corto y por otro lado líneas abiertas, ¿no? Y bueno, pues ya la tenemos operativa, está sin altavoces todavía porque nos falta ya montarlo, por eso no suena, y bueno, pues ya estaría para terminar de montar y entregar al cliente. Pues bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y bueno, espero que también os haya gustado un vídeo diferente, pues en este caso pues ya no es un móvil ni una tablet, ni sería una reparación de un televisor, pues un LG, que este no sé si era 55 pulgadas, creo que eran. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.